cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. A Él sea toda la gloria. Vamos a declarar que su nombre es grande, cantándolo esta noche. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Yo le canto y yo le exalto y adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Es poder. Es poder.
nombre del Señor? ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Tenemos razones para adorarlo a Él. Tenemos razones para glorificarlo a Él. Tenemos razones para bendecirlo a Él. Él es el único que merece toda alabanza, todo reconocimiento y toda exaltación de su pueblo. Amén. Por eso yo quiero invitarle esta noche a que lo alabe con el corazón, que lo alabe con el alma esta noche y disponga su vida. Yo quiero decirle, si usted tiene una razón para cantar, hágalo. Pero si no tiene ninguna, quédese callado. Pero si hay razones para cantar a Dios, hagámoslo hoy con libertad. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Gloria a Dios. ¿Cuántos son libres en esta hora? Pueden proclamarlo con alegría. Somos libres. Al Señor sea la gloria. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Aquí venimos a cantar y a oír la palabra. Hoy es nuestra celebración de edificación. Quiero darle la bienvenida al hermano Jorge. Bienvenido esta noche al trono de gloria. A todas las personas que están a través de la internet, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a comenzar un estudio sobre la sana doctrina. Amén. Amén. Y hay muchas cosas que aprender. Hoy apenas vamos a tener la introducción de
el estudio que vamos a empezar los días miércoles. Usted que está con nosotros a través de la internet y quiere seguir este estudio, entonces le invitamos a que no se pierda los días miércoles nuestra transmisión. La sana doctrina. Y quiero invitarlos a leer en el libro de Oseas capítulo 4 y el verso 6. Oseas capítulo 4, el verso 6. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios: mi pueblo fue destruido. Vamos a leerlo con detenimiento. Oiga bien lo que dice el texto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Al Señor sea la gloria. Estén cómodos, tengan la bondad. Y hoy quiero compartirles a ustedes esta palabra. Precisamente hay una gran necesidad en este tiempo, y había una controversia de Dios con su pueblo Israel, y un lamento de parte del eterno Dios para con su pueblo. Ese fue el lamento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy, como en aquel entonces, la ignorancia de la palabra de Dios, escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Hoy, como en aquel entonces, la ignorancia de la palabra de Dios es notable en nuestro medio. La gran cantidad de personas que hoy viven con un concepto de lo que ellos piensan, pero que no es un concepto claro de lo que realmente es la sana doctrina. Y tenemos que pensar precisamente en la importancia de conocer qué es sano y qué no es sano. Necesitamos entender con claridad, porque vivimos en un tiempo donde han surgido diversas creencias, donde han surgido diversas enseñanzas o diversas doctrinas que han llevado precisamente a las personas a tener un concepto equivocado de lo que es sana doctrina. Y qué bueno en este día entender la importancia de conocer la sana doctrina de Dios. Amén. Y esta noche precisamente es lo que nos ocupa: escudriñar la palabra para comprender esa sana doctrina y no estar divagando en pensamientos, no estar ignorando la verdad
que hallamos a través de la palabra, y que si seguimos la palabra y si analizamos profundamente lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a estar libres. Escúcheme bien, vamos a estar libres de equivocaciones, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Amén, amén. Si hay algo veraz, Amén, es la palabra de Dios. Y quiero precisamente enfocarme en esto que es bien importante, porque existen muchos conceptos religiosos, existen muchas formas de creencia, pero que no llevan a la gente por el camino correcto. El Señor se lamentó porque Israel, aunque fue un pueblo que tuvo la presencia de Dios y que vivenció milagros, cosas grandes que Dios hizo en medio de ellos, fue un pueblo que cayó en diversas transgresiones a causa de su poco conocimiento. Cuando el hombre no tiene un conocimiento claro de las cosas, cuando el hombre no puede entender a cabalidad cuál es la verdad y se va tras ideologías, tras filosofías o tras sus propias ideas, entonces comienza a ver un fracaso espiritual. Y el Señor se lamenta por ello ante el pueblo y le dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento es algo que se adquiere a través de el estudio, a través de el profundizar, a través de indagar. Y usted me dirá: pastor, y en tantas iglesias que hoy surgen, todas dicen tener la sana doctrina. Si usted habla con diferentes grupos cristianos, ellos le van a decir a usted: tenemos la sana doctrina. ¿Sí lo ha escuchado? Pero en medio de esa promulgación de tener la sana doctrina, se viven costumbres equivocadas, se hacen cosas erróneas, se tienen actitudes que no van de acuerdo con la sana doctrina. Porque a veces la gente se conforma con decir: yo voy a determinada iglesia, aquí predicamos lo que la Biblia enseña. ¿Ha escuchado esa expresión? Predicamos lo que la Biblia enseña, pero vivimos lo que la Biblia enseña. Tenemos el conocimiento teórico. Vivimos un conocimiento teórico. Pero ¿será que el conocimiento teórico es lo único que necesitamos los hijos de Dios? Israel conocía que Dios era poderoso. Es más, ellos no lo conocían por teoría, ellos lo habían experimentado viéndolo hacer milagros en medio de ellos. Pero cuando el hombre es falto de entendimiento, se va tras sus propios ideales y se desborda o se desvía de la verdad absoluta. Por eso es que hoy han surgido tantas personas que han
cambiado la doctrina. Sencillamente porque van tras sus propias ideologías. Y me llama la atención lo que la Biblia dice, porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice que llegará un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir se amontonarán. ¿Falsos qué? Profetas y maestros. Y esos son los que desvían al pueblo por un camino equivocado. Por eso hoy nosotros debemos de entender que necesitamos conocer la sana doctrina. Amén. Y la sana doctrina no está en los conceptos de los pastores. La sana doctrina no está en los movimientos eclesiales. La sana doctrina está en la palabra. Amén. Mire, los conceptos de los hombres, están en la mente, pero la doctrina de Dios está en la palabra. Amén. 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 La doctrina de Dios está en la palabra. Y la palabra la que tiene la razón. Por eso, cuando decidimos seguir a Dios, tenemos que mirar si lo que estamos siguiendo es de verdad lo que Dios dice o lo que los hombres dicen. Porque este es el tiempo donde han surgido muchos falsos maestros, trastornando la fe de muchos con sus doctrinas y, como dice el apóstol escribiéndole a Timoteo, doctrinas de demonios, prohibiendo casarse, abstenerse de alimentos y una cantidad de cosas que han surgido en este tiempo donde hay falsa doctrina, falsos apóstoles, falsos profetas, y la gente va donde hay milagros, donde hay sanaciones, donde hay cruzadas de sanidad. La gente va porque la gente está buscando algo, la gente tiene comezón de oír y se amontonan, y hay multitudes y cantidades de personas que se amontonan en un lugar para escuchar, pero la doctrina que les están dando no es la doctrina pura, porque les están hablando solo de prosperidad. Hoy vivimos el mensaje de la prosperidad. Les están hablando solo de sanidad. ¿Y quién dijo que el Señor no sana y no prospera? Eso es de Dios. Dios sana y prospera, pero hay algo que va por encima de eso, y es el conocimiento no teórico sino experimental de Dios. ¿Me doy a entender? Amén. La gente busca beneficios, y algunos tienen un conocimiento teórico de Dios, y por lo regular la mayoría de personas tienen el conocimiento teórico acerca de Dios y creen en algo, pero la verdad es que el conocimiento que lleva al hombre a vivir la sana doctrina es el conocimiento experimental. Amén. Pablo, en Hechos capítulo 9, vemos a un hombre que tenía un conocimiento teórico en la religión. Saulo de Tarso, educado a los pies de Gamaliel, un hombre docto en la ley, tenía teoría de la ley. ¿O me equivoco? Era un hombre que tenía teoría, la ley, y defendía lo que él conocía teóricamente.
Pero Saulo de Tarso jamás había tenido un conocimiento experimental. Perseguía a la iglesia porque en su teoría era celoso de lo que enseñaba, de lo que creía. Pero un día, persiguiendo la iglesia del Señor, Hechos capítulo 9, se encontró con un resplandor de luz y cayó en tierra. Y cuando cae en tierra, dice: ¿quién eres, Señor? Y escucha la voz de Dios que le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo tenía un conocimiento teórico de Dios, pero en ese momento tuvo un conocimiento experimental. Tuvo un encuentro personal con Dios. Y cuando el hombre conoce la verdad, tiene una experiencia personal y su vida le cambia. Su vida es transformada totalmente. Y eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Fue tan grande la experiencia que dejó de llamarse Saulo y se convirtió en Pablo, amén, el apóstol. Hay gente que habla de Dios, hay gente que habla de la Biblia, hay gente que expresa el Evangelio, pero ¿cuál es su conocimiento? ¿Teórico o experimental? Porque lo que uno predica debe de ser lo que ha experimentado. Yo no puedo hablar de un Dios que no conozco. Yo no puedo hablar de un Dios que simplemente me lo ha presentado en teoría. Pero si no he tenido una experiencia con Él, entonces mi conocimiento de ese Dios es vano. Israel pereció por falta de conocimiento. A veces nosotros nos enfocamos mucho en la parte teórica, pero no en la parte experimental. Y cuando uno tiene la experiencia, esa es la que marca la pauta en la vida de uno. Amén. La experiencia es la que marca la pauta en la vida personal. Por eso la doctrina, usted dirá: bueno, pastor, ¿y qué significa la palabra doctrina? La palabra doctrina viene del griego didascalia y es sencillamente una enseñanza, ¿sí? Es una rama del saber. Cuando hablamos en la parte teológica, y la teología es la ciencia bíblica, teo significa Dios y ogía significa rama del saber. Cuando hablamos de la teología, entonces tenemos que hablar de la doctrina de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero no podemos quedarnos con la mera teología, con la mera teoría. Tenemos que ahondar e ir más allá. Porque una doctrina es una enseñanza. Ejemplo, la ley Torah en el hebreo es una enseñanza, es la enseñanza de la ley de Dios. Pero la mera enseñanza teórica, sin experiencia, no causa efecto en la persona. Usted notará que hay teólogos que hablan muy bonito, porque conocen la rama del saber, de lo que están enseñando. Pero ellos mismos ni siquiera a veces tienen la vivencia personal del cambio que hace el Dios, del cual ellos teóricamente conocen. Pero cuando yo voy más allá y tengo la experiencia, no solamente la teológica, hay quienes piensan que no se necesita estudiar y profundizar. El Señor mismo lo dijo: escudriñen la Escritura, porque en ella tenéis la vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí. Así que nosotros necesitamos escudriñar la sana doctrina. La sana doctrina es precisamente la palabra, la ley de Dios. La teología, existe la teología sistemática, la teología
bíblica. La sistemática es la que nos lleva a esos temas, a un punto para que tengamos claridad de lo que es la enseñanza de Dios acerca del pecado, acerca de la fe, acerca de la unicidad, acerca del perdón. Todo ello, la teología sistemática nos enfoca en los temas que tienen que ver con la redención. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Y la teología bíblica nos muestra la realidad de quién es Dios, porque a través de la palabra tenemos la experiencia de conocerlo. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Por eso la teología bíblica viene a ser aquella teología donde encontramos la revelación clara de quién es Dios. Si usted va a 1 Corintios capítulo 2, el verso 9. 1 Corintios capítulo 2, el verso 9. A través de la teología bíblica, de escudriñar la doctrina, la enseñanza de Dios, es donde conocemos todas aquellas cosas que antes estaban ocultas para nosotros. Y es aquí donde dice el apóstol: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, estaba oculta para nosotros, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estudiar doctrina nos guarda de divagar. Estudiar doctrina nos guarda del error. Estudiar doctrina nos lleva a estructurarnos en una vida recta delante de Dios. Por eso lo importante es que al estudiar la doctrina, la enseñanza de Dios, usted y yo le abramos la mente y permitamos que el Espíritu Santo nos dimensione a otro nivel de conocimiento. Una cosa es el conocimiento que yo aprendo teóricamente, pero otra cosa es el conocimiento que viene a través de la revelación, cuando yo estoy estudiando bajo la influencia del Espíritu Santo. Hay una revelación clara, y esa es sencillamente la experiencia que usted y yo debemos de tener. Mire, hay muchas cosas que las aprendemos de libros, de historia bíblica, porque la teología trae la historia. Es una base. En el momento que se vivió, la persona que la vivió, la teología nos habla de esa historia. Pero cuando yo tengo la revelación del Espíritu, al estudiar la palabra, la enseñanza de Dios, hay una dimensión mayor de conocimiento, y eso es lo que hace que la persona no se aleje de Dios. Hay mucha gente que se aleja de Dios porque le falta conocimiento, es destruida porque han aprendido cosas teóricamente, les han enseñado teorías, pero no tienen una revelación plena del Espíritu. El Señor le dijo a Pedro, cuando le pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? A Pedro no se lo dijo nadie. Se lo reveló el Espíritu mismo. Amén. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Necesitamos una teología experimental que venga con revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Alguien dijo: las palabras se las lleva el viento. Pero la revelación del Espíritu, cuando estudiamos la sana doctrina, es algo que se queda penetrado en el corazón.
Es algo que nadie lo puede sacar y que nadie lo puede arrancar. Puede levantarse muchas doctrinas, muchos vientos de doctrina, pero cuando uno tiene una revelación clara de la doctrina sana, no hay nadie que lo pueda mover de ahí. Usted se pregunta por qué hay gente que la oíamos predicar tan bonito y hoy tienen una doctrina rara, porque su teología era teórica. Pero cuando tenemos una teología no solo teórica, sino experimental, de la vivencia que tenemos con Dios, no hay nada ni nadie que nos arranque de ahí. Amén. Hay gente que cambia de doctrina como cambiar de ropa, porque su conocimiento es solo teórico. Pero lo que es experimental, como fue lo de Pablo, es algo que nadie lo puede arrancar. Por eso Pablo tiene que escribir luego y decir que todo lo que tenía por ganancia, ahora lo estimaba como una pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. Ahora lo tenía como basura. Y Pablo tenía estudio, hablaba varios idiomas, tenía conocimiento teórico de la ley, pero todo eso lo estimó por. Usted nota cuando Pablo tiene la revelación de la sana doctrina, él comienza a combatir con el judaísmo, porque el judaísmo estaba centrado en las cosas superficiales, en las cosas visibles y no en las cosas internas. Y Pablo comienza a combatir contra el judaísmo a través de la sana doctrina. Por eso lo vemos en alguna ocasión discutiendo con Pedro acerca del judaísmo, porque Pedro quería judaizar a todos los cristianos. Pero el evangelio, la doctrina que Dios le reveló a Pablo, fue una doctrina de libertad y no de esclavitud. Y la ley tenía esclavos a los judíos por su concepto, por su precepto. Ellos vivían en base a normas religiosas. Pero cuando se tiene la sana doctrina, las normas y los pactos religiosos no tienen sentido. Porque la sana doctrina, que es el evangelio que ha sido revelado del reino de Dios, de la gracia de Dios, ese evangelio nos ha sacado a una vida de libertad. Por eso ya no estamos bajo normas de hombres. Ahora no andamos bajo las normas de los hombres, estatutos de los hombres. La sana doctrina es una doctrina de libertad. Amén. Y no de esclavitud. Amén. No estamos sujetos a normas. Porque de nada serviría entrar a un evangelio y conocer una doctrina que me subyuga y que me lleva a actuar no como yo, como hombre, tengo mi libertad de hacerlo, sino como otros dicen. Y por eso es tan importante que estudiemos la sana doctrina. Porque esta sana doctrina que predicamos es una doctrina que nos lleva a conocer realmente quién es Dios. Amén. Y qué significa Dios para nosotros. Y qué hace Dios a través de nosotros. Hermano, cuando comienza a entender esto, la vida le cambia. Amén. Amén. Es una persona diferente. Hay gente que dice, yo tengo la sana doctrina, pero usted los ve y hablan de la misma manera. Tienen el mismo lenguaje mentiroso que tenían antes. Pero ellos se conforman con decir que tienen la sana doctrina porque se congregan en una iglesia. Pero cuando yo tengo la sana doctrina me transforma, me hace un hombre nuevo, una mujer nueva.
diferente, porque esa es la sana doctrina. Amén. Es la que cambia totalmente la vida del hombre. Si lo que usted predica o tiene no le ha cambiado la vida, yo quiero decirle a usted, lo único que cambió fue de enseñanza teórica, pero no experimental. Así que si usted dice tener la sana doctrina, quiero decirle en esta hora, tiene que mostrarlo por sus acciones, Amén. por sus hechos, Amén. por sus actitudes, por sus vivencias. Amén. Porque el que tiene la sana doctrina no predica teoría. Óigame bien esto. El que tiene la sana doctrina no predica teoría. El que tiene la sana doctrina enseña con su propia vida. Amén. Esa sana doctrina que le ha sido revelada de parte de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso Sencillo. el apóstol Pablo fue muy claro y quiero repetirlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4. Él advirtió que los hombres se apartarían de la verdad. A Tito le dijo el apóstol Pablo y le aconsejó que con urgencia lo hiciera. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, verso 1. Y ese es el único antídoto que hay contra la defección de la fe y la destrucción del alma. Enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es la razón por la que Pablo le dijo a Timoteo estas palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escúchenme bien, usar bien la palabra de verdad es trazar bien la palabra de verdad, discernirla bajo la revelación del Espíritu Santo. Hay gente que coge y fragmenta la palabra de Dios y coge un texto de la ley y lo aplica en la gracia, fragmentando la palabra para enseñar la idea que ellos tienen, pero esa no es sana doctrina. La sana doctrina no fragmenta partes del texto. La sana doctrina enseña con claridad el texto bíblico. ¿Lo voy a entender? Y Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Por eso deja, hermano, que el Espíritu Santo de Dios te abra las puertas de la doctrina, por medio de la cual pueda ser dimensionado a otro nivel, a una relación más profunda y más significativa con Dios. Hermano, ¿sabe cuándo usted conoce que tiene la sana doctrina? Cuando usted entra en una relación profunda con Dios, clara, sin prejuicios, sin enredos, porque la sana doctrina no confunde a nadie. La sana doctrina aclara, despeja, abre el camino. Pero donde no hay sana doctrina hay confusión, hay error. Y presten atención a esto, porque la doctrina es ese cuerpo de principios, es un sistema de creencias. Oígame bien lo que les estoy diciendo, de enseñanzas que tienen que ver con nuestra formación. Mire, hermano, y hay 4 cosas que le quiero mencionar, que son una ventaja que nos ofrece a nosotros el estudiar doctrina y profundizar en la verdad. La doctrina nos guarda de los errores espirituales, como primera medida. Como segundo, la doctrina nos ayuda a establecernos como hijos de Dios.
Amén. Como tercero, la doctrina nos revela el plan eterno de Dios. Y cuarto, la doctrina nos da la aprobación de Dios. Por eso hay que estudiar doctrina. Procura, le dice Pablo a Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y lo que les decía ahora, al hablar doctrina, ¿existe el conocimiento teórico acerca de Dios? Pero también el conocimiento experimental. Y yo me quiero hacer muy repetitivo en esto, porque el repetir es que está el aprendizaje. Amén. Al hablar del conocimiento teórico, entendemos que toda la gente en su mayoría conoce que existe Dios y de alguna manera tiene fe en Dios. Pero cuando lo conocemos en la experiencia personal, cada uno, es donde se establece una relación real, directa, y hay un cambio de mentalidad. ¿Usted quiere vivir correctamente? Entonces, estudie doctrina, profundice en la palabra, abra su mente y permita que el Espíritu Santo lo guíe por esa autopista del conocimiento en Dios. Y eso que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, entonces le será revelado por el Espíritu Santo a su vida, porque eso es precisamente la obra de Dios. Y ya para terminar, después de conocer y tener una experiencia experimental, hay muchas verdades reveladas para nosotros que nos dimensionan a otro nivel. Mire, hay gente que dice, cuando habla con uno o con una persona que ha profundizado en la palabra, que ha tenido revelación del Espíritu, yo lo siento que usted ahora habla con más madurez, usted ahora tiene como una actitud diferente, es mucho mejor que antes, hay un cambio en su vida. Pues sencillamente por eso, porque el estudiar doctrina lo ha llevado a usted a la madurez, a un conocimiento pleno de Dios, lo ha dimensionado a otro nivel de conocimiento, y ese conocimiento o ese nivel está al alcance de todos. Amén. Amén. Eso es para todos, porque el Espíritu Santo es el que nos da eso. Y por último, en 2 de Pedro 3:18, el apóstol Pablo dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Espero que esta noche, esta es la introducción de lo que vamos a empezar a tratar. Espero que esta noche Dios nos ayude a enfocarnos en lo que necesitamos hacer para crecer y tener un contacto más directo con Dios. Al Señor sea la gloria. Amén. Esté de pie, tenga la bondad. Y quiero invitarle a que le demos gracias a Dios. Amén. Y dígale esta noche al Espíritu de Dios que abra su mente a las puertas, le abra su mente, que abra las puertas de la doctrina para usted poder entender, conocer a cabalidad los propósitos eternos de Dios. Cuando usted tiene solidez, fundamento, nada lo va a mover. Pero cuando usted no tiene solidez ni fundamento y es un neófito en la palabra, cualquier viento de doctrina lo llevará de allá para acá y de aquí para allá. En otras palabras, recuerden lo que el Señor dice en Mateo, hablando del que edificó su casa sobre la roca. El que no edificó su casa sobre la roca
sino sobre la arena. Vinieron vientos, lluvias y se llevaron la casa. Pero el que la edificó sobre la roca tenía solidez. Y vinieron lluvias, fuertes vientos, y la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Edifique en el fundamento correcto. Y Cristo es el fundamento correcto. Amén. Edifiquemos sobre ese fundamento y vamos a empezar a ver cómo nuestro conocimiento teórico y experimental va a ir creciendo y vamos a tener un nivel espiritual mayor que el que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra que nos has revelado, porque entendemos que la doctrina es una y que está en la palabra, y que es la palabra la que tiene la verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo la palabra, bajo la autoridad de la palabra y no bajo los conceptos organizacionales de iglesias, sino bajo la doctrina, la enseñanza pura de tu palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos despedirnos de los hermanos y amigos que han estado con nosotros a través de la internet. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. El domingo estaremos transmitiendo, el sábado no vamos a tener celebración aquí en la iglesia, pero el domingo estaremos a las 11 de la mañana. Amén. Que Dios les bendiga a todos.